siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Bendiciones, aquí estamos en Conociendo la Verdad. Yo soy tu amiga y tu hermana Kilsi Polanco y es para mí un honor estar nuevamente con ustedes aquí en Conociendo la Verdad. Hoy estamos nuevamente en otro debate. A petición de ustedes vamos a estar debatiendo el tema salvos por gracia o por obras. Y para ello he invitado nuevamente desde Argentina al doctor Enrique Rullo. Bienvenido a Conociendo la Verdad. Gracias, Kilsi. Para mí es un privilegio poder estar nuevamente en tu programa y ese es un tema que me agrada mucho, el tema de la gracia. Así que, bueno, veremos qué sale en los próximos minutos. Ay, doctor, yo espero que usted no esté descuidando a Kingdom College, porque yo aquí me lo estoy casi robando para Conociendo la Verdad. Estamos invirtiendo en Kingdom College a través del programa también, así que... Hola, gloria sea, un hombre inteligente, un hombre sabio, con sabiduría divina. Hoy vamos a estar, doctor, debatiendo el tema salvos por gracia o por obras. Nosotros en este programa hemos recibido un sinnúmero de preguntas, de peticiones, porque aquí estamos para complacer al pueblo. O sea, la idea es que nadie perezca por falta de conocimiento. Es bueno aclarar, doctor, que nuestro propósito y nuestra intención en este día es dar a conocer la verdad, con base bíblica y que la verdad haga a muchos libres. No queremos entrar en polémica, aunque es un debate, pero es un debate en cuanto a llegar a la conclusión del tema y todo eso. O sea, no estamos aquí tratando de atacar a nadie, ni tampoco de entrar en competencia con el tema. ¿Cierto o no, doctor? Correcto. La gloria sea para Dios. Así es que lo primero que yo quiero iniciar, doctor, es que usted nos explique qué es la gracia. Porque hay mucha gente que hablan del tema y a veces ni saben el significado realmente correcto de este término bíblicamente hablando. ¿Qué es la gracia? Básicamente la gracia es aquello que Dios me da que yo no merezco, si pudiéramos resumir. Amén. Entonces todas las cosas buenas que yo recibo de Dios es un regalo. Entonces entre ellos la salvación. La salvación es un regalo que Dios me da que yo no me merezco y eso es gracia, que se contrapone con la misericordia. Amén. La misericordia es aquello que Dios tendría que darme y no me lo da, que es el castigo. O sea, si yo me merezco el infierno por mi vida, por mis pecados, etc., Dios no me lo da. Como decía un autor cristiano hace algunos años atrás, en la cruz la gracia y la misericordia de Dios se besaron. Santo. Entonces es un concepto muy lindo. Y básicamente suelo decir que yo necesito de la gracia para ingresar al reino, pero también necesito de la gracia para permanecer en el reino. Wow, qué interesante es eso. Me gusta ese contraste que usted presenta entre la misericordia y la gracia. O sea, realmente usted está tratando de explicar que no merecemos la gracia, o sea, el regalo de salvación, y lo que mereceríamos realmente es el castigo. Correcto. Por nuestra vida pecaminosa. Yo no puedo entender la gracia sin entender la justicia de Dios. Por eso muchas veces trae confusión. Cuando yo me doy cuenta que soy culpable de un delito y el juez humano me extiende misericordia y no me castiga, entonces ahí yo valoro esa apreciación que me hace el juez, porque yo estaba destinado al castigo por haber cometido algún delito. Entonces muchas veces los cristianos no valoramos la gracia porque tampoco entendemos de qué Dios nos ha librado. Wow. Porque hay una idea un poquito dentro de los cristianos de que si yo no fumé, no robé, no me drogué, no me alcoholicé, entonces Dios no tiene nada para cambiar. En realidad yo nazco con una naturaleza caída, pecaminosa, y necesito de la gracia para transformar mi vida. Mi espíritu está muerto cuando yo nazco, ¿no? Entonces necesito de que Dios active eso a través de una experiencia personal con Jesús. Y eso significa que ahí entro a experimentar la gracia de Dios. Entonces definitivamente es un regalo inmerecido que el hombre recibe por la misericordia de Dios, que decide sustituir el castigo por ese regalo de salvación maravilloso que se hace a través
de su Hijo Jesucristo. Correcto. Bendito. Este tema va a estar sumamente interesante, mis amigos y mis hermanos. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero enseguida regresamos. Por favor, no se mueva, porque hoy vamos a estar debatiendo el tema salvos por gracia o por obras. Eso es lo que vamos a explicar. Todo, por supuesto, con base bíblica, y acompañada estoy del doctor Enrique Ruloff, director de Kingdom College. Ya volvemos en Conociendo la Verdad. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad, y hoy estamos debatiendo el tema salvos por gracia o por obras, y esa es precisamente la pregunta que vamos a tratar de responder, por supuesto con base bíblica y también con la ayuda idónea del doctor Enrique Ruloff, el director de Kingdom College, quien nos acompaña hoy en Conociendo la Verdad para traernos luz en este día con este programa. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted nos explicaba que la gracia es un regalo inmerecido para el hombre, porque realmente por justicia, o sea, el hombre lo que merece es castigo por su vida pecaminosa que ha estado viviendo. Pero es tanta la misericordia de Dios y es tanto el amor de Dios por nosotros, su pueblo, que Él ha decidido por gracia, como en forma de regalo, aunque es inmerecido, darnos esa oportunidad a través de su Hijo Jesús de salvarnos por gracia. Así es que el primer punto que vamos a presentar, doctor, es: somos salvos por gracia. Pero yo quisiera presentar alguna base bíblica para que los amigos y hermanos que nos siguen aquí en Conociendo la Verdad entiendan que estamos dando a conocer todo con base bíblica, que no es su opinión ni mi opinión, sino la verdad que ya está escrita. Y como bien decimos en Conociendo la Verdad, es la verdad que nos hace libres. Vamos a compartir entonces la base bíblica, y la primera que vamos a presentar es Efesios capítulo 2, los versículos del 8 al 9. Por favor, acompáñenme con su Biblia, y la palabra escrita dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La siguiente cita la encontramos en el libro de Romanos capítulo 3, el versículo 20 y el versículo 28. Por favor, te pido que nuevamente me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Finalmente tenemos a Gálatas capítulo 2 versículo 16, y te pido que nuevamente me acompañes con tu Biblia. Estamos utilizando estas bases bíblicas para confirmar que efectivamente somos salvos por gracia. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, eso es lo que está escrito en la Biblia. Ahora bien, doctor, la primera pregunta es: ¿por qué el hombre puede ser salvo solo por gracia? Porque no hay ninguna obra que yo pueda hacer como para pagar la deuda que yo tengo con Dios. Entonces, yo nazco con una naturaleza caída, mi vida ya está hipotecada desde el momento que yo llego a esta vida. Si a eso le sumas todos los errores que cometo, entonces la Biblia determina de que la paga de mis pecados es la muerte. Dios había establecido en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces de ahí que yo, por más que quisiera hacer algo por mí mismo, no puedo. Es una cuestión legal, ¿no? Es como si yo tuviera una deuda contigo y tengo para, digamos, hipoteco un carro que tengo, un auto que tengo para, con una deuda contigo. Si yo quisiera levantar la deuda, yo no puedo vender el auto o el carro, sino que tengo que vender otro objeto, levantar esa hipoteca para poder liberar el carro de esa hipoteca. Entonces, yo no podría salvarme a mí mismo, por más que yo quisiera, por más que quisiera morirme yo en la cruz y hacer lo que Jesús hizo por mí, no puedo hacerlo porque mi vida está hipotecada. Necesito una persona externa, digamos, que sea perfecta, que digamos, que reúna las condiciones de perfección de Dios
y que Él pague esa deuda por mí. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Bendito sea el Señor. Qué bueno que usted hace énfasis de eso, doctor, porque aunque es lamentable decirlo, pero es la verdad y aquí hablamos con la verdad. Hay mucha gente arrogante que dice, no, yo no quiero depender ni de Jesucristo ni de nadie. A mí no me gusta deber favores. Hay mucha gente que dice eso, a mí no me gusta deberle favor a nadie. Y a veces quieren hacer todo por ellos mismos. O sea, ¿por qué yo tengo que ser cristiano? ¿Por qué yo tengo que aceptar a Jesucristo? Entonces es bueno darle a entender a las personas, porque no es una imposición de Dios, es que sencillamente el hombre por sí mismo no califica. Correcto. Porque tiene deudas pendientes, o sea, errores que ha cometido, que por más que haga para santificarse a partir de hoy y se guarde sin pecar más, o sea, no puede reparar el daño hecho. Correcto. Ese es Los errores, exactamente, los errores que ha cometido. O sea, y la paga del pecado es muerte. Y no solamente reparar los errores, no puedo reparar el daño de una naturaleza caída con la cual yo llego. Amén. Yo necesito de una intervención de Dios. Entonces, suelo decir que lo más pronto en nuestra vida tenemos que reconciliarnos con dos decisiones. O vivo la vida basada en mis obras o vivo mi vida basada en las obras de Cristo. Amén. Entonces, la mejor decisión que podemos tomar, por supuesto que es una cuestión de arrogancia. Justamente la arrogancia es una evidencia de la existencia del enemigo. La soberbia, la arrogancia. Todo el mundo, todo el sistema nuestro está armado para que yo compre. Desde un caramelo que voy a un negocio, tengo que pagar. Todo lo que yo quiero adquirir, tengo que pagar porque hay un precio. Por eso nos cuesta muchísimo al ser humano entender la gracia, porque viene Dios y nos quiere regalar algo tan grande, tan tremendo como el cielo, una vida eterna, y yo pretendo pagar eso, porque vengo, digamos, tengo un paradigma dentro de pagar, no deber favores a nadie. Exactamente. Pero es importante también aclarar, o sea, que cuando Dios decide sacrificar a su hijo, a su unigénito, a su hijo amado, tampoco no es un capricho de Dios, o sea, no es que Dios quiere hacerlo porque lo quiere hacer para que el hombre no le deba nada. Es que sencillamente Él vio y miró que todos habían pecado y que nadie calificaba. Sí, sí. O sea, si el hombre calificara en sí, pues no hubiera la necesidad de haber sacrificado a Jesús. Porque tampoco no tenemos un Dios que quiere torturar a nadie por torturarlo. Correcto. O sea, Él no hubiese, era necesario. Es importante que el pueblo entienda eso. Era necesario que Jesús muriera porque ya había un precio y el precio quien lo pautó fue Dios. Correcto. O sea, Él dijo, la paga del pecado es muerte. Por tanto, todos han pecado, todos merecen muerte. Entonces ahí por amor a nosotros es que Él decide mandar a Jesucristo para que muera en la cruz por nosotros. O sea, no es simplemente porque el hombre no lo puede alcanzar, es porque el hombre ya demostró. Correcto. Es importante que eso quede aclarado, que el hombre demostró que no lo puede alcanzar. Y a su vez, como Dios nos ama y no quiere que nosotros nos perdamos, si bien nos merecemos el castigo, la realidad es que el infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Amén. Ahora, como es un ser egoísta, va a tratar de arrastrar la mayor cantidad de seres humanos hacia ese lugar. Pero Dios lo que ha hecho para el ser humano es el cielo. Entonces Dios nos ama y como nos ama, ha hecho Él mismo la entrega de su Hijo para saldar la deuda que nosotros teníamos con Él. Exactamente. Ha enviado a alguien que sí puede pagar una deuda que nosotros definitivamente no podemos pagar. Correcto. Porque no calificamos. La paga es muerte, pero ni con la muerte pagamos porque hay una condición en el Antiguo Testamento y es que el Cordero tiene que ser perfecto y Correcto. Nosotros no somos perfectos. Una pregunta más que tengo en este segmento y es, ¿puede el hombre ser salvo sin Jesucristo? No, absolutamente no, y no porque lo diga yo, sino por la palabra. O sea, Jesús en ese sentido fue muy radical. Yo creo que esto es un tema que molesta mucho a la sociedad hoy día, ¿no? Cuando se presentan cuestiones radicales, como que blanco o negro, grises es más preferible, ¿no? En estas cuestiones es blanco o es negro. Jesús fue muy claro en decir allí en el Evangelio de Juan que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Es muy llamativo, Kilsi, que esta expresión allí en el griego es una expresión muy radical. Lo que en realidad lo que Jesús está queriendo decir es que eres el único camino que vale la pena transitar, Amén. Eres la única verdad que vale la pena creer y es la única vida que vale la pena vivir. Hay otras verdades dando vuelta. Hay otros caminos que la sociedad, el mundo, el enemigo presenta. Hay otras vidas que te ofrece la sociedad o el mundo. Pero lo que Jesús nos dice a nosotros es que la única vida, la única verdad y el único camino que vale la pena seguir es Él.
Y algo que me llama mucho la atención, doctor, y es que el mismo Jesús no dijo yo conozco la verdad, él dijo yo soy la verdad. Correcto. Porque hay una diferencia en eso, doctor. Es bueno aclararle eso a los amigos y hermanos que nos siguen. Una cosa es conocer la verdad. O sea, nosotros en parte, usted y yo conocemos la verdad, porque nadie puede decir que conoce la verdad absoluta de la Biblia, porque aunque esté todo escrito, es también cuestión de revelación, a quien Dios decida revelarles esos misterios y pueda lograr entenderlo de la manera correcta en que, porque todo tiene un propósito y muchas veces entendemos lo que está escrito, pero no el propósito que hay en cada una de esas enseñanzas. Entonces me encanta eso de que ¿por qué solo a través de Jesucristo? Porque Él no conoce la verdad, Jesús no conoce la verdad, Jesús es la verdad. Correcto. Y a diferencia de todas las demás religiones, el líder, digamos, de los mormones, José Smith, está muerto y su cuerpo está en la tumba, ¿no? Mahoma murió y está en la tumba, todos los grandes, Buda murió y está en la tumba. Nosotros seguimos a un líder que está vivo, por eso no solamente seguimos las verdades, que son las verdades escritas, sino que seguimos a la verdad que es una persona. Exactamente. Que es, digamos, la Biblia es una expresión de Dios, o parte de una expresión limitada de Dios, pero para nosotros es mucho más importante, más importante que la Biblia es Jesús, el autor de la Biblia. Por eso es muy difícil entender la Biblia sin tener una relación personal con Dios. Exactamente. Y volviendo a la pregunta, o sea, ¿puede el hombre ser salvo sin Jesucristo? Usted inició, o sea, de una manera enfática, de una manera firme, diciendo no. Y efectivamente la respuesta es no. Y es no por la sencilla razón de que Jesús vivió como hombre. Es importante que la gente entienda eso. O sea, Él estuvo expuesto a todas las cosas que nosotros estamos expuestos. A las tentaciones, al pecado, a la discriminación, al ataque, a tantas cosas que son las que supuestamente sacan ese monstruo de nosotros y nos hacen atacar supuestamente para defendernos. Jesús fue atacado, mas no atacó a nadie. O sea, Jesús fue maltratado y no maltrató a nadie. Fue insultado y no se defendió. Nunca abrió su boca ni siquiera para ofender a nadie ni defenderse. Entonces, por eso es que Jesús califica, no solo porque es el Hijo de Dios, sino porque Él probó, siendo hombre y en la carne, que se puede vivir una vida en santidad y una vida perfecta que le agrade a Dios. ¿Qué opina usted de eso, doctor? De que Jesús constantemente enfatizaba eso. Yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del Padre. Yo no hago lo que quiero, mi comida es hacer la voluntad. O sea, ¿qué opina usted de eso, del estilo de vida que Jesús vivió? Yo creo que Jesús, al hacerse hombre, nos viene a enseñar a nosotros Amén. el modelo de cómo un hombre debe vivir aquí en la tierra. O sea, Él no solamente viene para salvarnos, sino que también viene para mostrarnos cómo deberíamos vivir nosotros como hombres. Entonces, Él, siendo Dios, decidió vivir una vida en relación perfecta, en dependencia de Dios, cuanto más nosotros que somos imperfectos. Él nos dio el modelo de orar, de buscar a Dios, buscar la voluntad de Dios, la revelación de Dios. Cuanto más nosotros que somos imperfectos necesitamos de orar, de depender de Dios, de conocer negarnos la palabra, negarnos a nosotros mismos. Poner la voluntad de Dios por encima de poner la la de nosotros. voluntad, por supuesto. Él nos dio el ejemplo. Algo que me gustó mucho que usted enfatizó y es que otros profetas, cuando murieron, no resucitaron. Y ellos, o sea, sus cenizas siguen ahí aún Correcto. en la tumba. Mas, sin embargo, la tumba de nuestro Salvador está vacía. Sin duda Él alguna. resucitó y por eso dicen que Él es primicia de los que han resucitado, porque es el único que no es el único que ha resucitado, pero los que resucitaron, incluyendo a Lázaro que lo resucitó Jesús, volvió a morir. Sí, sí. Entonces, por eso decimos que Jesús es primicia de la resurrección, porque es el primero que luego de morir y resucitar no ha vuelto a morir jamás, ni morirá jamás, porque con eso Él dejó plantado que venció la muerte. Y solo a través de Él entonces podemos recibir ese regalo. ¿Por qué vence Jesús la muerte? Porque era el último enemigo. Cuando Adán y Eva cometen el pecado de la desobediencia, una de las consecuencias era la muerte. Ahora el segundo Adán tenía que enfrentar a ese enemigo y de hecho el apóstol Pedro habla de que descendió a los mismos infiernos, no para predicarle a los que estaban perdidos la salvación, porque ellos estaban perdidos, pero sí fue para golpearle la puerta y decirle a Satanás,
acá estoy yo y ni siquiera tu poder de la muerte me puede retener. Santo Dios. Entonces le sacó las llaves de la muerte y resucita al tercer día. Gloria Entonces a Dios. esa es la esperanza que nosotros tenemos hoy día. Bendito sea Dios. Y la muerte no podía retenerlo porque él no tenía culpa realmente ninguna. Correcto. Él por un momento cargó con nuestras culpas para él poder justificar, ¿sí o no? Porque es importante eso también. O Se sea, hizo pecado por nosotros. por nosotros, exactamente. ¿Por qué sucede eso, doctor? Por la sencilla razón de que ya Dios había establecido que todo el que peque muere. Entonces, Él no puede violentar su propia palabra. Es importante que la gente entienda eso. ¿Por qué que necesitamos a Jesús para que nos salve? Y no podemos ser salvos sin Jesucristo. Entonces, como ya está establecido en el Antiguo Testamento que todo el que peque muere, si Él justifica nuestros pecados sin una muerte perfecta, eso implica entonces que Él contradijo su propia palabra. Correcto, Y el mismo Dios pudiera ser burlado por el diablo. correcto. O sea, tú dijiste esto y no lo cumpliste. Tú eres un Dios que miente. Correcto. Entonces el diablo podría levantarse en contra de Dios mismo. Por eso el enemigo trató de sacarle a Jesús de la cruz, ofreciéndole otros caminos, como en la tentación allí después del bautismo, ¿no? Si me adoras, yo te doy todos los reinos. El enemigo sabía que si Jesús terminaba en la cruz iba a ser su derrota también. Oh, gloria a Dios. Entonces ahora, si el enemigo quiere levantarse contra nosotros y atacarnos con Dios, o sea, porque ese es uno de los roles del enemigo, o sea, acusarnos. Él le fascina ir donde Dios y decir, pero mira el doctor Ruló, pero él hizo esto, él hizo aquello. Mira aquí, alguien ya pagó ese precio. Esas deudas están saldadas porque Jesús murió por ellos. Entonces queda cumplido la palabra de Dios. No violentamos la palabra de Dios, hubo muerte, pero en este caso alguien ocupó mi lugar. En lugar de morir yo, muere Jesús. Y el apóstol Juan en su primera carta habla que abogado tenemos. Santo Dios. El enemigo puede acusarnos todo lo que quiere, es una cuestión en el misterio de Dios que todavía tiene acceso a la presencia de Dios, puede acusarnos, pero nosotros tenemos un abogado que nos defiende, que nos dice o le dice al enemigo, es verdad lo que hizo Enrique o es verdad lo que hizo Kilsey, pero yo ya les perdoné, así que no tienen deuda conmigo. Y el enemigo se tiene que tragar sus acusaciones. Y no puede en ningún momento decir que no se ha cumplido la palabra de Dios. No, porque Dios actuó en justicia propia. Y lo hizo de una manera justa. Correcto. Entonces, Aún a merced de entregar a su propio hijo. Es importante porque muchas veces cuando las personas no entienden ciertos temas bíblicos, tienden a juzgar de una manera que no es justa. Entonces hay muchas personas que dicen, pero qué cruel es ese Dios, o sea, que sacrificó a su único hijo. Era necesario. Doctor, es bueno explicar eso. Sí, sí. O sea, era necesario porque ya estaba establecido en el Antiguo Testamento que la paga del pecado es muerte y Dios, habiéndolo intentado todo para redimir al hombre, para reconciliarse con el hombre en el Antiguo Testamento, acude a su último y más valioso recurso, que es su hijo, porque tampoco no es que le envió a Jesucristo de primera, o sea, él lo intentó. No, hizo todo un plan de restauración desde el momento que Adán y Eva cometen el pecado. Ya en Génesis 3:15 aparece la primera profecía del Mesías. Y todo el Antiguo Testamento, en realidad, cuando uno lo lee, es la historia de la salvación para desembocar cientos de años después en la llegada del Mesías y cumplir de esa manera lo que había sido establecido desde un comienzo. Entonces, todo el Antiguo Testamento en realidad es el plan de salvación, la historia de nuestra salvación para desembocar finalmente allí en la cruz. Bendito sea. Y se fue confirmando a través de los años, doctor, que efectivamente iba a ser necesario, porque aún así él siguió agotando recursos, o sea, no fue que Dios lo mandó de una vez. Aunque lo tenía ese plan desde un principio establecido, él agotó todos los recursos, o sea, utilizó ángeles, jueces y todo para redimir, para enderezar a su pueblo, pero desafortunadamente es que cargamos con esa sí, que en realidad pecaminosidad. Todas estas cuestiones eran prototipos, o sea, desde la liberación de allí de Egipto, del pueblo de Dios, con la primer muerte del primer cordero, ya era un prototipo, esa Pascua. Dios tenía que preparar al pueblo para que ellos entendieran la importancia de la muerte de un animal que era perfecto para cubrir el pecado del ser humano que duraba durante un año, ¿no? Cuando el sumo sacerdote entraba, solo cubría, exacto. Cubría y por un año, al año siguiente tenía que volver a sacrificar. Pero ya no hay que hacerlo más porque ya el sacrificio de Jesucristo ha sido perfecto, como dice la palabra, una vez
y para siempre. Ya sacrificio no quiero, sino que misericordia. Así es que con esto vamos a ir a una breve pausa. Enseguida regresamos en Conociendo la Verdad para seguir debatiendo este tema con el doctor Rulov, que nos visita desde Argentina. El director de Kingdom College está aquí con nosotros para explicar con base bíblica si somos salvos por gracia o por obras. Ahora vamos a entrar en el tema de las obras cuando volvamos, después de una pausa. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo. Y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies. A ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. De regreso, aquí estamos en Conociendo la Verdad y estamos hoy debatiendo el tema ¿salvos por gracia o por obras? En el primer punto estuvimos presentando bases bíblicas que dicen que efectivamente nosotros somos salvos por gracia, pero ahora vamos a hablar de cuál es el rol de las obras que el hombre hace aquí en la tierra. Yo sigo muy bien acompañada por el doctor Enrique Rulov, quien nos ha acompañado nuevamente aquí en Conociendo la Verdad para debatir este tema. Nuevamente, gracias, doctor, por sacar ese tiempo. Para mí es un privilegio estar. Gloria a Dios. El segundo punto que vamos a estar debatiendo, doctor, es ¿qué representan las obras del hombre en cuanto a su salvación? Yo voy a ir presentando algunas bases bíblicas y yo quiero que usted me ayude a traer más luz, a desarrollar esos puntos para que nos quede claro cuál es el rol de las obras en el término de salvación. Correcto. Amén. La primera cita la encontramos entonces en Santiago capítulo 2, versículo 24. Le pido a mis amigos y hermanos que me acompañen como siempre con su Biblia. Y la palabra escrita dice así: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Explíquenos eso, doctor. Yo no hago obras para ser salvo. Según Dios, todas las obras que yo quiera hacer para ser salvo son consideradas como trapo de inmundicia. En traducción moderna, papel higiénico, ¿no? Es decir, que no tiene validez si yo quiero hacer obras para la salvación. Hago buenas obras porque soy hijo, que es diferente. Entonces, si yo voy a hacer obras para llegar a ser hijo, nunca voy a poder lograr la perfección. Entonces, ¿cuán bueno tendría que hacer para agradar a Dios? No hay posibilidad alguna. Eso lo vimos en el bloque anterior, la necesidad de alguien que pagara la deuda que nosotros teníamos. Entonces, ¿por qué hago buenas obras? Hago buenas obras porque ya soy hijo. Yo no me congrego, por ejemplo, para llegar a ser hijos. Me congrego porque soy hijo. Yo no leo la Biblia para llegar a ser hijo. Leo la Biblia porque soy hijo y quiero conocer los pensamientos de mi Padre. Entonces, ¿por qué hago buenas obras? Porque es el carácter de Dios. Dios es un ser que hace cosas buenas. Todo lo bueno, dice Pablo, viene del Padre de las luces. Es decir, todo lo bueno proviene de Dios. Entonces, Pablo va a escribir, por ejemplo, en Efesios capítulo 2:10, diciendo que todas las buenas obras que Dios ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, Dios espera que yo haga buenas obras, como una expresión de que Dios está dentro de mí. Oh, entonces vendrían siendo como una confirmación de mi transformación. Correcto. De que soy una nueva criatura. Correcto. Yo puedo decir, amo a Dios, conozco a Dios, pero si no hay frutos, no hay evidencia, no ha ocurrido, es una entonces fe muerta. Es una fe, wow. Entonces, ¿dentro de qué contexto? Porque es que cuando uno lee un versículo así, hay mucha gente que le fascinan con pinzas sacar algunos versículos de la Biblia y con eso pues tratan ellos de darte como con un martillo. ¿Dentro de qué contexto fue dicho esto? Porque la palabra repitiendo el mismo versículo que leímos, Santiago 2:24, o sea, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, dice aquí, y no solamente por la fe. O sea, ¿cómo podemos entonces entender eso dentro del contexto correcto? Correcto. Es un libro que Martín Lutero, el gran reformador, quiso arrancarlo de la Biblia.
santo. Sí, porque justamente trae este pequeño conflicto. Pero si uno sigue la lógica de Santiago, es verdad. Santiago lo que está planteando es, si vos me decís que vos sos salvo por fe, pero no demostrás con tus hechos que la fe accionó algo en vos. Entonces, en algún sentido tiene lógica que lo que está planteando, está diciendo que en definitiva las obras son una expresión de que mi fe ha sido verdadera. Así que realmente conocí a Dios. Tuve un encuentro. Tuve un encuentro. Jesús diría, palabras más, palabras menos, por los frutos los van a conocer. En Mateo capítulo 7 él va a plantear, dice, muchos vendrán en aquel día, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho esto, lo otro, aquello, y Jesús le va a decir, yo no los conozco, hacedores de maldad. Fíjate que dice, hacedores de maldad en cuestiones buenas, es decir, yo puedo tener cosas buenas, hacer cosas buenas, pero si la motivación es incorrecta, se transforma en algo malo. Wow. Yo tengo mi opinión humildemente, estoy de acuerdo totalmente con usted, o sea, yo soy de las que creo que realmente somos salvos por gracia, o sea, nadie puede ser salvo por obras, porque yo en un buen dominicano, yo soy dominicana, en un buen dominicano nosotros diríamos, el palo da, nadie lo quita, o sea, una vez yo maltrato algo o daño algo, ya eso está dañado, o sea, yo puedo quizás, es como si lo hablamos en relaciones en términos de relaciones de matrimonio, sí. Por ejemplo, debería ser para toda la vida. Pero muchas veces, como uno no conoce a Cristo, uno viene de un divorcio. Entonces, es como que el daño que yo le hice a mi primera pareja, yo puedo darme el lujo de no repetirlo. Por ejemplo, en mi segunda relación, pero no hay nada que yo pueda hacer por el daño que yo hice en mi primera relación. O sea, si fui infiel en mi primera relación, por más que yo me arrepienta, por más perdón que yo pida, por más que ya hice el daño, o sea, ya cometí la falta del adulterio. Entonces, yo puedo aprender. Entonces, esa es más o menos la explicación que yo entiendo. O sea, ya yo he pecado, porque todos hemos pecado. Tengo faltas, no califico, estoy descalificada. No tengo acceso a entrar en el reino de los cielos. Entonces, Jesús viene y me salva por gracia, porque lo que yo merezco es la muerte, pero Él sustituye mi lugar, muere por mí, porque yo no califico, y cuando Él muere por mí, entonces, ¿qué sucede? Me da la oportunidad, me hace calificar. Una descalificada empieza a calificar ahora para entrar en el reino de los cielos. Pero donde yo entiendo que las obras tienen su rol, en el aspecto de que yo ahora tengo que, por agradecimiento, como dice usted, o como una evidencia de que yo he sido realmente salva, tengo que cuidar mis pasos. O sea, yo no puedo seguir desentendida por ahí pecando y siguiendo en adulterio. Yo estoy salva ya. Correcto. Mire, yo puedo seguir en adulterio, puedo seguir en fornicación, pues yo estoy salva. No. No. Esa es la evidencia de que realmente no conociste a Jesús. Porque cuando yo conozco a Jesús, yo valoro lo que Él hizo por mí. ¿No? Algo un caso que puede ser, ¿no? Un amigo, un familiar te regala una casa. ¿Cuál va a ser tu gesto a ese familiar? Por supuesto que lo vas a invitar a tu casa, quizás le vas a preparar un barbecue, un asado, una comida, como un gesto de gratitud, no por pagarle la casa, porque la casa fue un regalo, vos lo tomaste, estás disfrutando, pero tenés un acto, un gesto de gratitud hacia esa persona. Lo mismo nos pasa con Dios, o sea, yo conozco a Dios, Dios me perdona mis pecados, yo vivo en un lapso de tiempo, yo vivo dentro de un tiempo de 60, 70, 80 años, Dios es a tiempo, Dios es eterno, entonces cuando Dios perdona mi pecado, perdona mi pecado pasado, presente y futuro, es decir, todos mis pecados el día que yo conozco a Jesús fueron perdonados, no es que Jesús me perdona en cuota los pecados de los próximos años. Todos mis pecados ya han sido saldados. Entonces, si yo realmente conozco a Jesús, si yo entiendo y valoro la muerte, porque cuando yo entiendo que la muerte de Jesús fue realmente la más dolorosa, la más maldita, que termina finalmente asfixiado, porque ese era el final de la crucifixión, entonces cuando yo entiendo todo el sufrimiento que Él tuvo, yo voy a tratar de agradarle, voy a tratar de ser agradecido con Él, con una vida que sea digna de lo que ha hecho por mí. Entonces, bueno, estamos realmente en un debate y en eso consiste el debate, en que a veces podemos diferir en ciertas opiniones. O sea, no estamos aquí tampoco porque todo lo que usted diga amén y todo lo que yo diga amén.
En realidad yo difiero un poco, con todo el respeto, doctor, en ese punto de que, o sea, todas mis deudas han sido saldadas, porque tampoco yo no puedo darme licencia, ni jamás me atrevería en este programa a dar licencia a nadie. O sea, Betty sigue pecando porque todo se te ha sido perdonado. O sea, yo siento que realmente el hombre tiene una responsabilidad, no de salvarse, pero sí de cuidar con temor y con temblor, que más adelante vamos a hablar de eso, de su salvación. O sea, hay una advertencia clara que Jesús nos hace cada vez que nos perdona. O sea, vete y no peques más. Y eso lo estableció bien claro con la mujer que encontraron en el acto de adulterio y todo eso. O sea, te estoy saldando esta deuda, pero es una irresponsabilidad tuya irte a endeudar de nuevo y eso te va a traer consecuencias, porque si vuelves a pecar, eres esclavo del pecado. Correcto, pero ahí donde Kilsi, donde la Biblia explica que mis pecados posteriores a mi conversión, porque yo sigo cometiendo errores, todos cometemos errores y estamos en un proceso de perfeccionamiento. Entonces, mis errores posteriores ya no daña a mi relación con Dios como hijo. Es como nosotros los padres, ¿no? Soy padre de 5 hijos. ¿Mis hijos cometen errores? Sí, pero no dejan de ser mis hijos. Yo les perdono, les corrijo, les amo. Espero que cometan menos errores en la medida que vayan creciendo, pero no les quito el apellido. Yo no digo, a partir de ahora ya no sos Rulov. Entonces, Dios hace exactamente lo mismo conmigo. Lo que causa las consecuencias de mis pecados posterior a mi conversión es que daña una relación con Dios. Por eso el salmista, cuando David había caído en pecado, en Salmo 51, él va a decir, no quites de mí tu Santo Espíritu, o sea, no quites de mí el gozo de la salvación. O sea, no decía no me quites la salvación, sino no quites de mí el gozo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en perfectas relaciones con Dios, yo experimento el gozo, la paz, como los hijos experimentan una buena relación con los padres cuando no hay deudas, ¿no? Exactamente. Entonces, se puede vivir una vida diferente y depender de Dios. Ahora, si yo salgo digamos, de una experiencia personal con Jesús y sigo cometiendo errores, no entendí el Evangelio. Ese sería el punto, que no entendí el Evangelio. Exactamente. Entonces, lo más importante, doctor, y me gusta enfatizar eso porque hay muchas personas que les gustan pecar deliberadamente. No entendieron el Evangelio. Exactamente. Entonces, eso trae sus consecuencias realmente. O sea, yo quisiera aclarar eso porque a mí me gusta que la gente tome, o sea, el Evangelio en serio, que la gente tome su salvación en serio. O sea, yo por eso enfatizo eso. ¿Puedes hacer tú algo para ser salvo? No, no puedes hacer absolutamente nada para ser salvo. O sea, es por gracia, porque no calificamos ni siquiera para sacrificarnos. Ahora bien, una vez yo salvo, tengo que, cuidar esa salvación. Yo insisto en eso, porque es que no puedo seguir haciendo y deshaciendo como yo quiera. Correcto. ¿Me entiende cómo es? Entonces, el mismo Jesús, o sea, lo enfatizó muchísimas veces, ay de ti si sueltas el arado. O sea, hay muchas cosas que Él te dice, no lo hagas. No todo el que diga Señor será salvo. Entonces, hay muchas aclaraciones que Jesús hace que me ponen a mí a pensar que yo tengo una responsabilidad, no de salvarme, pero sí de cuidar. Además, hay otro versículo, hay otra cita bíblica que podemos utilizar para seguir respondiendo esto de qué rol juegan las obras del hombre en cuanto a su salvación. Y la encontramos en Mateo capítulo 19, los versículos 16 y 17. Por favor, amigos, acompáñenme, amigos y hermanos, con su Biblia. Y la palabra escrita dice así: Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso llama mucho mi atención, doctor, porque estas son palabras que la dijo el Maestro Jesús. Él dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y guardar los mandamientos sería entonces una manifestación de obras. ¿Qué quiso dejar dicho Jesús con eso? Sí, en realidad, si uno lee todo el contexto, es muy interesante que la respuesta de ese joven fue, bueno, yo los he guardado desde mi juventud, de no adulterar, no cometer falso testimonio, todas estas cuestiones, que en realidad representan la segunda parte del decálogo que Jesús lo resume en el segundo gran mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero después Jesús, cuando él termina de justificarse, dice, pero hay una cosa que te falta, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el primer mandamiento de amar a Dios con toda la mente, el corazón y la fuerza, ¿no? De vender lo que tenía y dar a los pobres y seguirlo. Entonces, yo creo que de alguna manera Jesús estaba siguiendo el planteo que el mismo joven estaba haciendo, porque el joven le plantea qué cosas buenas tengo que hacer.
Entonces Jesús no es que le está diciendo, vos tenés que cumplir esto, lo otro, aquello para ser salvo. Le está diciendo, vos querés entrar por tus medios, bueno, hace esto, lo otro, aquello. Bueno, estas cosas lo he obedecido desde mi juventud. Pero darlo todo. Bien, te falta una cosa que si haces eso estarías perfecto, le dice, y finalmente falló. Entonces, en definitiva, este pasaje es otra de las expresiones de Jesús, otra de las enseñanzas de Jesús, que es imposible entrar por nuestros propios medios. Pero también me llama la atención, doctor, y es que cuando de una forma u otra Jesús se despide de esa situación para seguir avanzando, porque Jesús no se detuvo por nada, o sea, él hacía lo que tenía que hacer y seguía en su misión. Cuando él de una forma u otra se despide y dice, bueno, recojan y vámonos porque yo no voy a esperar por difícilmente, entonces luce aparentemente como si Jesús lo deja excluido. O sea, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. O sea, sigamos nosotros y el que tenga, como quien dice, oídos para oír, que oiga. O sea, ¿qué podemos aprender de esa despedida que le da aparentemente Jesús a ese rico? Yo creo que el mensaje de Jesús allí para nosotros con la experiencia de este joven es que cualquier persona, no importa su estado económico, que se quiera aferrar a cualquier cosa para entrar al cielo que no sea Jesús, no va a poder entrar. Entonces, es un tema de Jesús, que con ese contexto va a decir que es más fácil que un camello pase por un ojo de una aguja, que un rico entrar al reino de los cielos. Lo que está diciendo Jesús, es más fácil que un camello pase por un ojo de una aguja que cualquier persona que quiera entrar al reino por sus propios medios pueda hacerlo. Porque este joven tenía su confianza puesta en la riqueza. ¿Qué pasa con otro que tiene la confianza puesta en su moral, en sus buenas obras? ¿Qué pasa con aquel otro que tiene su confianza puesta en una política, en una religión? Entonces hay algo importante que podemos resaltar, doctor, y es que yo no puedo hacer nada para ser salvo, pero sí también me puedo crear limitaciones con ciertas cosas que haga. O sea, no puedo hacer nada para salvarme, pero sí puedo hacer muchas cosas para detener en cierto modo mi salvación, porque es importante también entender eso. O sea, el hombre de una forma u otra tiene que involucrarse en su salvación. Él no puede salvarse él mismo, pero yo tengo que hacer ciertas cosas y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, por ejemplo, del arrepentimiento. O sea, ¿cuáles son los deberes del hombre en cuanto a su salvación? Eso es algo que yo quiero preguntarle, pero antes quiero presentar la base bíblica que está en Filipenses 2:12. Okay, estamos explicando de las obras, o sea, ¿qué representan las obras del hombre? Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que precisamente Pablo quiere darnos a entender con esa frase, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor? Yo creo que está en una línea doctrinal a lo que Jesús plantea en Juan 6:47. Amén. En Juan 6:47 Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. En el griego original el creer es un verbo continuo, es decir, yo no puedo ir a una campaña evangelística, levantar la mano, hacer una decisión de fe y después irme al bar y emborracharme. Porque ya total, hice una decisión, hice una oración y ya puedo hacer con mi vida lo que quiero. Lo que Jesús plantea es que yo necesito creer como algo continuo. O sea, no es, la fe es una cuestión activa, no es pasiva. No es una cuestión que yo ejerzo hoy y ya mañana no preciso ejercer, ¿no? Es un músculo que va creciendo. Entonces, con el tema de la salvación es un proceso donde el Espíritu Santo me va convenciendo de que soy hijo y yo voy expresando con mis actos y mi vida que realmente conocí a Dios. Y he aceptado. Y eso nos lleva al pasaje de la parábola del buen sembrador, ¿no? Ahí Jesús plantea muy claro que hay un cuarto nomás de la gente que realmente va a conocer a Dios, que va a ser salvo. Que muchos serán llamados. Llevan fruto a 30, 60 y a 100 por uno, pero hay otros que probaron el Evangelio, que estuvieron dentro de nosotros, como Juan diría en sus cartas, estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Entonces hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero no son de los nuestros. Yo más o menos trato de explicar eso cuando hablamos del tema del bautizo también, de inmersión. O
sea, cuando nos sumergimos en las aguas, yo digo, esto es un acto en ese momento simbólico. O sea, Correcto. yo simbólicamente estoy tratando de decir, mira, esto es lo que yo voy a hacer con mi vida. Sí, sí. O sea, al entrar en las aguas, voy a enterrar al hombre viejo. Cuando salga de las aguas, va a salir un hombre nuevo. Correcto. Lo creo por fe, pero luego tengo que vivirlo. Por supuesto. Y ponerlo en es la un práctica. proceso. Últimamente en este set, doctor, quiero leer una cita que es un tantito larga, pero es necesario. Porque yo simplemente me voy a limitar a lo que está escrito y quiero que usted nos explique a nosotros, ¿sí o no?, qué trató el apóstol Pablo realmente de enseñarnos con esa cita bíblica. La encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6, los versículos del 1 al 14. Por favor, amigos y hermanos, acompáñenme con su Biblia. Dice, muertos al pecado. Trata de hablar Pablo de eso. Dice, ¿qué pues diremos? Y es bueno recordar que Pablo era el que hablaba de la gracia, el que defendía la gracia, salvos por gracia. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pero en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es un contenido fuerte, doctor. Sin duda alguna. Bastante fuerte. Repito el 6 que me llamó mucho la atención, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, si estamos muertos al pecado, no podemos continuar pecando. Es un proceso. Pablo diría que dentro de nosotros hay una tensión. Lo que no quiero hacer, eso hago. Lo que quiero hacer, no hago. Pero sí depende de esa experiencia. Si yo realmente tengo la experiencia de haber conocido a Dios, lo que Pablo plantea allí al principio, yo no puedo abusar de la gracia. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia es una expresión de Dios dada para mí y es una fuerza interna que me capacita para no volver a pecar. Pero es un proceso que yo voy dejando de pecar. Amén. O sea que no lo vamos a lograr en un abrir y cerrar de ojos. Pero como bien decía Pablo, no lo he alcanzado ya, pero yo sigo intentándolo. Correcto. Y lo voy a seguir intentando hasta el último día de mi vida en alcanzar esa perfección y esa santidad que demanda la palabra de cada uno de nosotros, porque escrito está, sin santidad nadie verá a Dios. Así es que si nosotros queremos ver a Dios, tenemos que seguirnos santificando, porque también escrito está, el que esté santo, santifíquese más. Entonces el conformismo no debería existir entre nosotros y nosotros debemos esforzarnos cada día más por conservar lo que se nos ha sido dado por gracia. Amén. Hemos sido salvos, pero los frutos demuestran si realmente estamos salvos o no, porque el que tiene un encuentro con Jesucristo no puede volver a ser el mismo. Saulo no volvió a ser Saulo jamás. ¿Se convirtió en quién? Pablo. En Pablo. Con eso vamos a una breve pausa y enseguida regresamos aquí en Conociendo la Verdad. Ya es momento de unirte a las personas que conocen la verdad. Para ello, debes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Te mostramos cómo hacerlo desde tu dispositivo móvil y desde tu computadora. ¿Cómo suscribirse desde un dispositivo móvil? Para poder suscribirte debes de tener una cuenta de Gmail.
Ahora vamos a la aplicación de YouTube y escribimos Kilsi Polanco y presionamos buscar. Presionamos en el canal Kilsi Polanco y se nos muestra la página principal. Presionamos en suscribirse. Si te aparece este mensaje, presionas continuar. Escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y siguiente. Aquí ingresamos la contraseña del correo y siguiente. Y ya estarás suscrito. Ahora vamos a activar las notificaciones para no perderse nada del canal. Vamos nuevamente al buscador de YouTube y escribimos Kilsi Polanco y presionamos buscar. Ahora entramos al canal y activamos las notificaciones presionando la campana que está a la par de suscrito. Tenemos que dar permiso a YouTube para que nos muestre las notificaciones. Esto lo aplicas solo si te pide permiso. Si quieres saber más del ministerio, puedes ingresar a nuestras redes sociales que aparecen en la pestaña acerca del canal. Además, en esta pestaña tienes los enlaces de Spotify y de iTunes para que puedas escuchar y descargar nuestra música. En todas las descripciones de los videos de los programas encontrarás nuestras redes sociales y el enlace de suscripción directo al canal. Además, durante los programas aparecen tarjetas de recomendaciones de otros programas de Conociendo la Verdad. Y en los últimos 20 segundos verás programas que te recomendamos ver. Y desde esta imagen del canal que está en un círculo podrás suscribirte directamente. Para suscribirse desde una computadora es similar. Damos un clic en Iniciar sesión. Escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y la contraseña. Y presionamos Siguiente. Ahora en el buscador escribimos Kilsi Polanco. Entramos al canal y presionamos suscribirse y activamos la campana de las notificaciones y listo. Y de esta manera te unirás a las personas que ya conocen la verdad. De regreso en Conociendo la Verdad y estamos debatiendo el tema salvos por gracia o por obras. Últimamente presentamos este punto, doctor. ¿Puede el hombre ser salvo sin arrepentirse genuinamente? ¿Qué opina usted? No. Si no hay arrepentimiento genuino, no puede ser salvo. La pregunta es ¿quién produce ese arrepentimiento genuino? Según Jesús en el Evangelio de Juan, va a hablar de que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Entonces, ni siquiera hay obra meritoria en mi arrepentimiento. Aún mi arrepentimiento es obra del Espíritu Santo que me convence a mí de que yo me pueda arrepentir. Pero es necesario el arrepentimiento. Por supuesto, pero un arrepentimiento producido por el Espíritu. Que lo provoca y que me ayuda a arrepentirme. Gloria a Dios. Bueno, tenemos que concluir porque el tiempo se nos ha ido de volada, doctor. Llegando a la conclusión, volvemos a recapitularlo todo. ¿Puede el hombre ser salvo por obras o es por gracia? Pura gracia, 100%. 100%, definitivamente. Entonces, ¿qué rol representan las obras del hombre? Una evidencia de que soy salvo. Gloria a Dios. Y si esos frutos no están, entonces no ha sido. No conocía a Jesús. Hay muchos cristianos entonces que no... El Espíritu lo revelará con el tiempo. ¡Ay, papá! Vamos a dejar eso de tarea. Señores, no, hasta aquí se acabó el debate. Doctor, vamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos. Hemos estado debatiendo este tema. Definitivamente hemos llegado ambos a la conclusión y estamos de acuerdo 100% en que nadie puede ser salvo si no es por gracia, porque no calificamos, hermanos. Necesitamos a Jesucristo. Amén. Sin Jesucristo no hay manera, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Doctor, le permito que se despida de nuestros amigos. Muchísimas gracias, Kilsi, por invitarme a este programa. Lo he disfrutado. Es bueno hacer un poquito de gimnasia intelectual, pero más allá de eso, que realmente la audiencia pueda haber sido enriquecida. Amén. Hermanos, la intención realmente ha sido esa, llevar luz, que conozcan la verdad, que nadie perezca por falta de conocimiento. No te estamos diciendo que tus obras no son importantes, sino que no son suficientes para que seas salvo. Necesitas a un Salvador y su nombre es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Que Dios le bendiga a todos ustedes. Será hasta un próximo programa aquí en Conociendo la Verdad. Jesús, te vengo a adorar, vengo a alabarte a ti, mi Rey, vengo a adorarte a ti, mi Rey, sentir tu gloria sobre mí, quiero entregar mi vida a ti.
vida